Qué bueno tenerles aquí. Dios les bendiga. A Cristian, a doña Miria, a Valentina, a Ilana, a doña Griselda, familia Palomino, Charlín, Ana Guerra, Alejandro. Qué bendición tenerlos aquí. Un gran número de participantes de nuestra iglesia. Y hoy vamos a ver la clase número 4. Pero hoy quiero que vayamos juntos a la Biblia y en este espacio lo que vamos a mirar es las implicaciones o la responsabilidad que tenemos como creyentes que vamos hacia la ruta del bautismo. Y quiero que pensemos en esta idea. Imaginémonos cuando vamos a tomar un trabajo o a los que estudian cuando van a incorporarse a la escuela o a una universidad. Uno sabe que tiene que firmar unas condiciones para presentarse a ese lugar, que en esas condiciones, esos reglamentos o esas normas no van a ser fáciles para nosotros empezarlas a ejecutar. Va a tomar tiempo, va a requerir entrenamiento, va a requerir hojear el manual o los que ya han pasado por un trabajo, revisar la letra menuda del contrato, a qué estoy dispuesto, no estoy enseñado a madrugar, si es en una institución, en un trabajo, una compañía, no estoy enseñado a ciertas cosas, pero porque sé que necesito y asumo ese compromiso, asumo ese reto, dispongo en mi corazón todas aquellas cosas que me exige ese trabajo o esa universidad. Me dispongo en mi corazón y aunque no es fácil, pues propongo en mi corazón hacerlo. De esta misma forma es cuando vamos hacia la ruta del bautismo. Y eso me hace pensar en el Señor Jesús. El Señor Jesús fue bautizado, aunque él no tenía necesidad de arrepentirse de ningún pecado, porque en él no había nada de pecado. Sin embargo, lo hizo en obediencia al Padre. Y él le dice unas palabras muy concretas a Juan el Bautista. Es necesario cumplir toda justicia. Jesús está diciendo, es necesario que yo haga lo correcto como hijo. Y hacer lo correcto es ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque a nosotros nos parezca absurdo, no lo entendamos, nos cueste. Y aunque Jesús estaba en su humanidad, también era Dios, no tenía necesidad de bautizarse, sin embargo, lo hizo públicamente frente a una multitud, frente a muchas personas. Pero también lo hizo para identificarse con nosotros, diciéndonos, tú lo debes hacer. Aunque yo voy a morir en tu lugar, yo voy a dar mi vida por ti. Así que el bautismo es una preciosa carrera, es un reto maravilloso para los que creemos en Jesús. Y sé que los anteriores líderes les han venido enseñando que el bautismo es una confesión de fe pública, que el bautismo es ya como la estocada, digamos así, de lo que ha venido construyendo en el Señor, en ese caminar, en ese afianzarme en Él, y que ese bautismo va a ser público ante todos y ya todos van a ver si es verdad que yo amo al Señor, porque he venido profesando una fe en mi iglesia, en medio de mi familia, en medio de mi comunidad. Así que hoy vamos a mirar cuáles son las responsabilidades después, durante y después del bautismo. Y yo quiero que me acompañen a que juntos revisemos tres personajes. El primer personaje, y les voy a invitar uno, si pueden acompañarme abriendo su Biblia, acompáñenme por favor a leer juntos y vamos a revisar junto a la luz de la escritura cuáles son esas implicaciones o responsabilidades que yo debo tener en el caminar con Dios. Ojo, el bautismo es esa demostración pública que yo amo al Señor, que Él es mi Señor ahora, que Él es mi dueño, que Él ahora gobierna todo de mí, que yo lo que hago es decir, afirmar, hago un pacto, Señor, yo sigo de la mano contigo y que mi corazón se afianza en la verdad de andar con ese Dios. Así que el primer personaje que vamos a ver, estamos allí, por favor, pónganme allí su manito para yo saber si estamos allí toditos en esa sintonía. Tengan su Biblia preparada y vamos a leer el primer pasaje. Eso, muy bien, gracias Charlene, gracias por estar allí conmigo aquí acompañándome. El primer pasaje que vamos a ver, ok, gracias. Hechos capítulo 2, acompáñenme.
versículo 37 al 38 y el verso 41. Yo sé que estos textos pueden ser que ya los anteriores líderes les hayan mencionado, les hayan entrenado, pero quiero revisar algunos detallitos que no cabe duda que ellos les hayan enseñado, pero quiero reiterar y quiero que revisemos Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38 y el versículo 41, porque hay muchas cosas, detalles que nos enseñan a nosotros, que nos dejan con claridad. Así que alguien lo tiene allí, por favor, puede abrir su micrófono y leerlo, por favor. Alguien levante la mano para que no repitamos. ¿Quién pueda leerlo, porfis? ¿Lo tienen allí? Si Eh, estamos eh, aquí, Hola, buenas noches. El 32, Hechos versículo 32. 37 al 38 Ah, y luego el 37, 41. Dale, Ana, por favor. 37, 38. Acá está. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, ahora el versículo 41, Ana, por favor. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Muchas gracias. Mire qué interesante en este pasaje. Pedro acababa de dar es su primer discurso. Estaba lleno del Señor, con mucho denuedo, expone la palabra de Dios, la predica. Y lo primero es que los corazones son compungidos. Es decir, había como, caramba, yo no he hecho lo correcto, se arrepienten. Compungirse es sentir como ese dolor, como sentir esa sensación de que yo fallé. Yo maté a ese Jesús, a ese Mesías y yo no lo sabía, que es más o menos la predicación en la que viene Pedro. Pero Pedro les dice, cuando Dios dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta carga de lo que hemos hecho? Y es que todos nosotros nacemos en pecado y todos tenemos que venir en arrepentimiento. Y si hay algo, queridos participantes del bautismo, es que aunque usted y yo nos bauticemos, usted al otro día, usted y yo vamos a seguir fallando. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir resbalando, porque vivimos en una vida de carne y hueso que la naturaleza pecaminosa no va a morir cuando nos sumerjamos, sino que vamos a morir en esa convicción. Reconozco que soy pecador, me identifico con la muerte de Cristo, me sumerjo en el agua y en un acto simbólico me levanta el Señor y estoy en una vida nueva en la cual me comprometo siempre a pedir perdón. La iglesia primitiva empezó a darse cuenta que el clic de su salvación, de demostrar, de responsabilizarse era, debo reconocer siempre mi pecado y verbalizarlo. Y allí también nos dice que cuando confesaban sus pecados, lo confesaban, en ese mismo momento, el verso 41 nos dice, se añadieron, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron. ¿Se añadieron a quién? Se añadieron a la iglesia. Todo bautizado debe empezar un entrenamiento espiritual. Algunos ya de aquí van a su iglesia local, algunos son de La Chorrera, unos son de Santiago, otros son de Panamá Centro, otros están en Colón, como el caso de Doña Miriam. ¿Se dan cuenta? Todos pertenecemos a nuestra iglesia local de nuestra ciudad. Y cuando estas personas fueron bautizadas, no solo se arrepintieron, no solo confesaron, sino que se volvieron iglesia, se volvieron discípulos, se añadieron a la iglesia
primitiva que estaba formándose, que venía ya en formación. En su corazón dijeron, ¿cómo no seguir buscando del Señor? Y yo sí les quiero animar en este caminar del bautismo, por favor. Uno va a desmayar en su fe en este caminar. Sí, a mí me pasó, seguramente a mis compañeros consiervos también les ocurrió, pero si hay alguien que nos anima y nos alienta a permanecer, es uno, permanecer en confesión, permanecer en su palabra para seguir siempre añadido a la iglesia y no ser una persona, uno más que asiste como simple oyente, sino como un individuo que ama y se convierte en discípulo. Estas personas que estaban aquí eran religiosos que iban año a año a Jerusalén a las fiestas solemnes, pero se convirtieron ahora en discípulos de Cristo, se volvieron dependientes de la palabra de Dios, se añadieron a la iglesia local del momento, pasara lo que pasara. Estas personas retornaron a sus países y adivinen, en sus países ellos abrieron iglesia. Eso nos está diciendo que cuando hay un verdadero bautismo, cuando hay una verdadera conversión, yo quiero ser iglesia donde Dios me mande. Y ellos lo que hacían era donde vivían, porque ellos venían solo a Jerusalén a congregarse para ciertas fiestas nada más y retornaban a su país, pues allá llegó el Evangelio, porque el Espíritu Santo les cautivaba a congregarse y a promover la palabra de Dios. Y lo que les quiero resaltar es, por favor, vamos a tener la lucha de que no hay tiempo, que no hay tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para dejarme discipular, pero déjeme decirle que esto del bautismo es tan serio porque todos van a ver que tú te estás bautizando públicamente tu fe. Ahora queremos ver esa fe modelada en el día a día en tu vida para crecer juntos como iglesia. El segundo personaje que quiero que veamos está en Hechos capítulo 8. Ayúdenme. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer Hechos 8, por favor? ¿Alguien levante allí la manito? Si estamos allí. Sí, estamos Es aquí. muy bien, doña Griselda, gracias. Me gustaría alguno de los jóvenes que me ayudara a leer, Valentina, Ilana, o Alejandro, o alguien, o Charlín, alguien que me ayude a leer Hechos 8, por favor, versículo 30, 37 y 39. No me dejen solita, por favor, ayúdenme a leer. Felipe Líder, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. muy bien. Pregunta, ¿el eunuco que estaba haciendo que Felipe se acerca a su carruaje? Yo sé que esto ya lo vieron, así que hago la pregunta. Darlene, tengo problemas con la red, tranquila, va a quedar grabado el video, te lo pasaremos, no te preocupes. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Versículo 30. Acudiendo a Felipe, le oyó. ¿Qué le oyó? ¿Qué le oyó al eunuco? Leía profecía. Leía al profeta Elías. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo la Biblia. Lindo, ¿no? Aunque él no había sido bautizado, lo que sí él sabía es que algo le inquietaba a ir a la palabra de Dios para conocer más del Señor. Y Felipe, por ordenanza del Señor, le dice, acércate al carruaje y ayúdale. Y Felipe le predica y él le pregunta, ¿sabes lo que él es? Pero ¿cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? ¿Ven la necesidad de nosotros de estar bajo pastoral?
Es la necesidad nuestra de estar bajo alguien que mentoree, pastoree mi vida conforme a la escritura. Y yo sí les quiero animar, no tomen esto a la ligera, esto es muy serio. El bautismo es tan serio que el Señor lo que quiere es santificarnos, perfeccionarnos, madurarnos y corregirnos. ¿Y cómo nos corrige y nos ayuda? Con un pastor al lado, con un siervo de Dios que me guíe en el camino, que me enseñe la palabra. El Sí, eunuco necesitaba ser enseñado, ¿sí o no? exacto. Perfecto. Por ejemplo, aquí la maestra Miriam necesita a sus alumnos ser enseñados en matemáticas. Ahí está doña Miriam. Ella es experta en matemáticas. No, Imagínense qué sería de nuestra vida, nosotros los estudiantes sin los maestros. ¿Dónde estaríamos? Así que esto me deja de inmediato. Mi responsabilidad como bautizado es seguir aprendiendo, que me siga capacitando en los cursos bíblicos, que me siga congregando, que tenga vida de iglesia. Y vida de iglesia no es solamente a disfrutar de los demás, es a compartir, a que si tenemos roces lo sabemos sobrellevar y perdonarnos, es crecer y madurar en la edificación día con día en la vida de iglesia. Y hay otro detalle que me encanta de lo que nos dice la Biblia del eunuco. Dice la parte final del versículo 40, el versículo 39, perdón, y el eunuco no vio más a Felipe. Pero ¿cómo quedó el eunuco triste porque no vio más a Felipe? ¿Ustedes qué creen? Ay, quedó triste el eunuco porque Felipe se le fue. ¿Será? Siguió gozoso. Se fue gozoso. ¿Quién puso el gozo en el corazón del eunuco? El El Señor, Espíritu. el El Espíritu de Espíritu. Dios. El amén. gozo es un elemento, es una característica del fruto del Espíritu, de lo que nos dice Gálatas 5:22. Dice, más el fruto el fruto es uno, del Espíritu vienen los 9 elementos: amor, gozo. O sea que él ya experimentaba amor por el Señor, tiene un amor genuino y un gozo genuino, se fue contento, gozoso de haber recibido al Señor. Él se fue a su lugar donde él vivía, gozoso de conocer al Señor, y sé que ese gozo lo compartió. Por favor, si hay algo que tenemos que empezar a vivir, es que como bautizados, después del bautizo, adivine, a pesar de las pruebas, de las dificultades, usted y yo tenemos que vivir una plenitud de gozo, pase lo que pase, porque Cristo ahora me ha salvado, porque me he identificado con su muerte, con su resurrección, con su vida. El eunuco se fue gozoso porque no halló la felicidad en otra cosa sino en el Señor. Pero este gozo fue despertado poco a poco. Y yo se les invito, no dejemos solo, ay, el bautismo, termino y ya olvido mi vida espiritual. No, hay que adquirir disciplinas espirituales. Es Cristo mi Señor. Me he rendido a Cristo. Practico la vida de oración, practico la vida de lectura de palabra de Dios. Leo la Biblia, me capacito en el curso bíblico o eso queda ahí. Y estos personajes, ¿saben qué nos están modelando? Que fueron emprendiendo poco a poco el camino y fueron madurando. Jesús se bautizó para ser entrenado y entrar en la carrera ministerial. Marcos dice que él fue lleno de poder. Cuando el Padre aparece, se abre el cielo, está el Espíritu en forma de paloma, habla el Padre y está el Hijo recibiendo el bautismo. Y toda esa presencia de la Trinidad tan hermosa, Jesús a partir de ese momento fue capacitado y entrenado para entrenarse en el ministerio. Y yo sí les quiero animar, no seamos cristianos corrientes, seamos cristianos a los que Dios llamó a vivir unas vidas extraordinarias, transformadas, nuevas, no ser del común corriente, sino que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va dando de nuevo santificación, vida de obediencia, sometimiento al gobierno del Señor Jesucristo, que ya no gobierno yo, ahora Él gobierna en mí. Y por último,
Quiero que leamos Hechos 10. Acompáñame. ¿Alguien que me acompañe a leer Hechos 10 en esta noche? 1 al 4. Están como tímidos. Doña Griselda, ¿me va a ayudar a leer Hechos 10 del 1 al 4? Que abrió su micrófono. Sí, líder. Hágale. Dice, a Cesarea, Cornelio, sermón de la comunidad llamada la Aliana, oso y oso de Dios con toda su y que hacía mucha limosna al pueblo. Y ahora y siempre. Este vio claramente en como a la hora novena del día un ángel de Dios traba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es? ¿Qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de ti. Muy bien. Muchas gracias, doña Griselda. Hechos 10 nos está hablando de ahora de un tercer personaje y es Cornelio. Cornelio era romano. Él era un capitán, un oficial del ejército y tenía a cargo más o menos, dice que era centurión, o sea, cargado de 100 soldados. Los romanos creían en otras deidades, ellos adoraban otras cosas, pero el hecho de que estaba en Cesarea, la palabra de Dios había llegado a su corazón de alguna forma, sea que hubiese escuchado, alguien lo hubiese compartido. Lo extraño es que entre judíos y extranjeros paganos no se mezclaba. Pero es notorio lo que nos dice la Biblia, que Cornelio tenía un corazón piadoso, es decir, devoto a Dios, no a sus dioses, no a sus deidades, como acostumbraban a creer. Y se nos dice que era justo, piadoso, no solo él, toda su familia. O sea que Dios venía cautivando este corazón y él empezó a cultivar la comunión con Dios. Y no solo, él empezó también a involucrar a su familia. Y aquí él no está bautizado, pero yo lo que quiero llevarles es cuánto tú llevas en la vida cristiana y seguramente aún falta cautivar los de tu casa para que vengan a los pies del Señor. Y Cornelio tenía unas cualidades, temeroso de Dios, piadoso, devoto, justo, dice que él, en otra versión de la Biblia dice que él ayudaba a los pobres judíos con limosna, era generoso, era una persona que como con una gratitud y daba, pero él amaba a Dios y dice, y él oraba. O sea, era un hombre rico en una vida de oración y eso tenía que notarse, con ellos se le notaba esta vida tan distinta de caminar con el Señor. Y yo sí les quiero animar, a partir de ahora, desde ya, nuestra vida tiene que notarse diferente en cómo hablamos, en cómo buscamos del Señor. No podemos ser cristianos aperezados para orar. No podemos ser cristianos bautizados o en pro del bautismo que tengamos dudas en creer en la palabra del Señor, en lo que allí está escrito. Cristianos que dudemos en congregarnos, en invitar a nuestra familia a los pies del Señor, en ser testimonio. Cornelio era un hombre que la gente, aún los mismos judíos, le tenían aprecio, porque daba buen testimonio de su fe. Y él tiene una visión. Y en la visión del Señor le dice, ordena que venga Simón Pedro, que está en casa del curtidor. Mire tremendo lo que hace el Señor. Da órdenes a uno de tus sirvientes o soldados que traigan a Simón Pedro que se encuentra en tal lugar. El juez le mandó el juez donde estaba Simón Pedro en casa de Simón el curtidor que está frente al mar. Que venga y te predique la palabra.
Cornelio lo hace. Pedro, por otro lado, está recibiendo la orden de Dios, Señor, yo que voy a ir a casa de un extranjero. Eso es abominación. Y el versículo 28, Pedro les dice cuando llega donde ellos, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Mire lo que provoca una vida de obediencia y sometimiento a Dios. Cornelio, lo poco que sabía de Dios, se sometió al gobierno de Dios. Y estando sometido al gobierno de Dios, lo hace tan voluntariamente con sencillez de corazón de mandar a traer a Simón Pedro. ¿Y sabe qué hace Cornelio? Cornelio recibe a Pedro mm, con mucha gente en su casa. Y quiero que eh, veamos en el versículo 25, 26, perdón, más, pero le levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido en su casa. Cuando Pedro expone la palabra de Dios y se da cuenta, mire lo que ocurre en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación de la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que iban con Pedro, que eran judíos circuncidados, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en sus lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Mire qué impresionante. Quisieron ser iglesia, se sometieron bajo la autoridad de uno que les enseñara, le compartieron el mensaje a otros, una vida devota, y vino el bautismo. Yo sé que van a haber momentos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, el bien que quiero hacer no logro hacerlo porque el pecado mora en mí. Yo quiero hacer lo correcto y así va a pasar en nuestra vida cristiana. Nosotros, los siervos de Dios, también luchamos con la carnalidad, con las deficiencias. También luchamos y también nos da sueño, nos da cansancio, nos da pereza. Pero ¿sabe qué nos anima a nosotros a seguir? Que aquel que recibimos, por el que estamos agradecidos, por aquel que nos salvó, a quien amamos, debemos cultivar, a generar hábitos de disciplinas espirituales para seguirlo conociendo. Porque esta carrera de la vida cristiana no es solo un momentito, es toda la vida hasta que Él venga por nosotros. Yo les quiero animar a que ser iglesia implica esfuerzo. Ser discípulo, estar bajo pastoral, congregarnos, crecer, madurar, santificarnos, requiere, no podemos hacerlo lejos del Señor, ni lejos de la iglesia. Necesitamos estar adentro. Si usted se aparta de la iglesia, pues no porque el Señor le quede difícil atraerlo, pero sí quiere el Señor que voluntariamente nos acerquemos. Usted y yo lejos de la iglesia nos secamos, como dice Juan 15:7, el que se aparta del Señor será como la vid, como el árbol, la hoja que se desprende del árbol se seca, se la lleva al viento y es echada en el fuego y no queda nada de ella. Así es nuestra vida sin Él. Lo otro que hay que entender es que ya ahora no gobierno yo, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Cristo ahora es mi dueño y yo sí le ruego como bautizados a partir de ahora, de ya, de todo lo que nos han venido hablando, mi vida requiere una vida de dependencia y eso implica santidad.
apartarme del pecado, apartarme de mi maldad, reconocer, arrepentirme, venir a Él, orar, dependencia. Estos personajes que hemos leído juntos y que sé que usted los tiene en su Biblia y viéndolos también, no fueron igual, pero la obra es del Señor. ¿Qué quiere el Señor conmigo? Comprométete. Vas a firmar un compromiso con el Señor, aunque no sea con papel y algún sello, pero el Señor sí va a ver el día que nos bauticemos. Hijo mío, hija mía, yo te observo y deseo que tu corazón de verdad me ame. Ponme en primer lugar, dame el lugar de honor, déjate santificar, porque el pecado siempre va a estar en nosotros, pero solo Cristo nos ayuda a vencer la tentación. Y eso es lo que queremos animarles. Así que con esto en mente, yo quiero animarles a que oremos, porque esto es solamente un tiempito para que nosotros revaluemos y pensemos en el Señor y nos preparemos. Antes de orar, les voy a mandar ahorita a través de sus líderes, de sus pastores, eh, la imagen. Lo ideal es que con la vestimenta para el día 9 domingo de agosto, lo ideal es que cada uno tenga su vestido de baño. En el caso de las mujeres, sí que tengamos y tengamos por encima. Sugerimos, le mandamos una fotico, algo muy sencillo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto, gracias. Se había ido el sonido, sí. Eso, se me Ujú. fue como que por un momentito. Gracias por avisarme. Así que ahorita les mandamos una sugerencia para que tengan como un atuendo en licra o vestido de baño o algo encima para que no se nos transparente aún después de habernos mojado, porque eso es normal, eso pasa. Les pedimos que lleven su toalla, sus productos de aseo y allá va a haber un espacio para que nos podamos cambiar. ¿Listo? Así que Ok. el costo para los bautizados con almuerzo tiene un costo de $8. Ahí está incluido su Sí. certificado, todas las cosas que vamos a tener, la Santa Cena y todo. Y para los acompañantes con almuerzo son $6. Entonces, si usted no desea el almuerzo, pues les diremos qué precio tienen. No estoy muy segura qué precio sí van a bautizarse, pero no tienen almuerzo. Así que, porfa, nos confirman con almuerzo quiénes. Acuérdense que tenemos que eh, anotar esto con sus líderes para que podamos tener el menú organizadito y tener todo al día. ¿Les parece? Vale. Muy bien, vamos a Sí, orar. Muchas y gracias. Vamos, entonces aquí nos vemos el 9. domingo 9, ¿A qué si, horas? si no me equivoco, Media. a Y la 1 y media. 30. 1:30 o 2:30, no recuerdo la hora. Ahorita les recuerdo, les mandamos Sí. un mensajito escrito. ¿Les parece? No recuerdo No. exactamente la hora exactita. Y sí, les escribimos Líder, algo. una pregunta, Señora, una pregunta. Eh, yo que estoy acá en Santiago, se va a tener su ¿se bautizo allá. ¿Cómo queda le acá en parece? Santiago o será? Y eso mismo iba a consultar yo. Yo estuve hablando con la líder María ayer como que para ver si lográbamos organizar usted, señora Griselda y yo, o buscar un lugar o ir a un río cerca, porque acá Qué en la finca rico. de nosotros se podía, pero como es una noria, está estancado, huele a pescado y vamos a Ah, quedar oliendo pescado. así Ah, es. No, sí, Así ya que con sus hay que líderes se organizar. organizan. Perfecto. Sí, con sus líderes, Pastor Ramón y María van y se organizan para la fecha que pueden y al lugar indicado que le quede más cerca. Eso sí, para doña Griselda y para listo. Charlie, que van a estar allí. Mm, Chévere. Bueno, muy bien, ¿no hay Ok, más ok, preguntas? líder. Muy bien. Bueno, entonces les invito a que oremos. ¿O hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que deseen?
Muy bien. Vamos a orar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No se me volvió a ir Sí, el internet? Perfecto. ya estamos bien. Gracias. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos delante de ti. Señor, reconocemos que aún en este caminar tan bonito también vamos a fallarte, porque luchamos con nuestra humanidad versus con el espíritu. Sé que la vida en el espíritu requiere hábitos, entrenamiento, dependencia de ti, hacer tu voluntad, pero te rogamos que nos ayudes a crecer como nos leíamos juntos en Hechos 2 y se añadieron a la iglesia 3.000 personas. Aunque no seamos como 3.000, pero que mi vida, cuando se añade a la iglesia, y como Cornelio, que no solo invitó a sus amigos más íntimos, sino a toda su familia, podamos ser de aquellos que queramos ser iglesia siempre. Perfecciónanos en este caminar. Sé que va a costar, hay cosas que nos van a costar. Hacer de la palabra de Dios un hábito, como lo empezó a hacer el eunuco, el etíope, que leía la escritura con esa hambre y esa sed. Así quiero yo, Señor, que aunque hay cosas que lea y no entienda, yo quiero tener esa hambre y esa sed por ti, por tu palabra, porque sé que lo que está expuesto en la palabra de Dios me da testimonio acerca de ti. Me entrena para la vida, me entrena para tener ese crecimiento espiritual. Señor, me entrena para ser ese discípulo que se somete a las ordenanzas de su Padre Celestial. Señor, que yo no me quede solo con el bautismo, sino que camine, siga, permanezca, persevere, quiera ser iglesia, Señor. Yo quiero crecer y madurar también para que aún en mi casa dar testimonio acerca de ti, a mis hermanos en la fe, a mis vecinos, Señor, que tú veas en mí una vida transformada. Así como dijo el eunuco, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. El bautismo es eso, reconocer públicamente que Cristo ahora es mi Señor, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él vino a morir por mis pecados, que Él vino a darme una vida nueva y transformada. Señor, quiero estar tan lleno de gozo ese día cuando me bautice, pero que ese gozo me dure hasta el día que tú me llames a tu presencia. Quiero estar gozoso de sentirme hijo, apartado en esa adopción espiritual que tú has hecho con mi vida, el hacerme pertenecer a tu iglesia, a la familia de Dios. Señor, qué privilegio ser ciudadano del cielo, qué privilegio ser hijo del Dios vivo que me salvó por amor, que entregó a su Hijo Jesucristo para darme una vida transformada. Una vida que aunque venga con procesos difíciles, Él es el que nos sostiene. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia, como individuos, desde la casa, al trabajo, en la iglesia, Señor, y así como estos hombres y mujeres que se añadieron y donde iban, hacían iglesia, hacían crecer la palabra de Dios, crecía en sus corazones y la hacían crecer en el lugar donde fuera. Señor, que no seamos cristianos tibios, sino bien encendidos con denuedo, llenos del Espíritu por ti. Gracias por darnos este convencimiento. Gracias por prepararnos hasta aquí y ahora. Gracias por los siervos de Dios que usaste para hablarnos cada jueves. Gracias. Gracias porque has cautivado mi corazón para tomar esto tan en serio, tan valioso. Qué paso tan importante el que me estás haciendo dar, pero lo hago con gozo, con convicción. Permíteme seguir así, aferrada, aferrado a ti, Señor, contento, aún con ese denuedo que no acabe. Enciende mi espíritu, Señor, a amarte, a obedecerte, a temerte, a andar delante de ti, aunque ya no pertenezco al mundo, aunque vivo en esta tierra. No me comporto como los que viven en el mundo, sino como hijos de Dios. Gracias por darme este privilegio a los que están en el interior, en Colón, en la ciudad, en Chorrera, en cada lugar, Señor. Gracias por permitirnos como iglesia seguir añadiéndonos más para que seamos muchos en nombre del Señor Jesús.
Te bendecimos, Amén. te exaltamos, tráenos una noche de reposo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.